con el equipo de la Evangelización Mundial en Venezuela y en otros países esta obra de poder testificar el Evangelio. Para mí es un gran anhelo y es una gran bendición el poder tenerle y estar con ustedes. Y quisiera orar a Dios para que nos ayude a poder testificar, compartir acerca de la vida del Espíritu Santo en el creyente. Padre, gracias. Gracias por tu favor, gracias por tu amor. Gracias porque tú eres un Dios muy bueno, porque por siempre y porque para siempre es tu inmensa e infinita misericordia. Y delante de ti estamos, Señor, y queremos servirte. Queremos que pueda ser posible que podamos testificar el Evangelio de que Jesús es el Cristo de manera precisa, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe para poder hacerlo. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos y te damos gracias. Amén. Interesante, y realmente para mí fue algo especial porque en las lecciones ya se toca sobre este tema acerca de la vida del Espíritu Santo en el creyente, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y quisiera que todos pudiéramos comprender que dentro de todo lo que el Espíritu Santo hace en un ser humano, que creó de manera precisa, que lo llena y lo abarca todo ocurre a través de esta obra, aún desde la creación, todo el Espíritu Santo está presente en toda la obra de Dios a través de toda la Escritura. Este pequeño tiempo no nos alcanzará para poder dar detalles de todo lo que se quiera hacer, pero trataremos de organizarlo. Quise comenzar explicando lo siguiente, y es que la vida del Espíritu Santo en el discípulo tiene 4 etapas o funciones de manera esenciales, aunque tenga muchas más. Vamos a resumirla en estas 4 que resumirían todas. Número 1, revelando el Evangelio. Número 2, ayudándonos para hacer el evangelismo. Número 3, haciendo que se pueda cumplir la evangelización mundial en nuestro territorio a través de nuestras vidas y a través del evangelismo. Y número 4, haciendo posible que se vea que podamos ser testigos del regreso del Señor en nuestros días. Todo ocurre, como bien dice el título, la vida del Espíritu Santo en el discípulo. Vamos a partir desde aquí, porque es que todo ocurre en la vida de alguien que ya es discípulo, que ha oído el Evangelio y que ha creído en él. ¿Por qué? Partiendo de que para ser un discípulo en la etapa de crecimiento de la vida de un creyente, hay que nacer de Dios. No se puede ser un discípulo sin antes haber nacido de Dios. Y precisamente esta es parte esencial del Espíritu Santo cuando hace que un ser humano vuelva a nacer de Dios y recibimos la vida de Dios, la liberación de Satanás y del pecado al creer en el Evangelio que está en la Escritura. En el libro de Efesios, capítulo 2, en esta carta del apóstol Pablo, él nos deja algo bien claro desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y hacíamos por naturaleza la voluntad de la carne y de los pensamientos, y de hecho éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, aún estando en esta condición, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y es por eso que somos gracias por salvo. Y juntamente con esta gracia de salvarnos y de perdonar nuestros pecados y de reconciliarnos con Dios, nos resucitó. Aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien, esta era la condición que teníamos y esto es lo que el Señor hizo. ¿Cómo se expresa eso? A través de la Escritura, o podemos llamarle la vida de Dios.
Alguien que estaba muerto comienza teniendo la vida de Dios y pasa a ser un hijo de Dios para luego ser un discípulo. Por eso, antes de hablar de la obra o de la vida del Espíritu Santo en el discípulo, es imprescindible poder entender que no logro llegar a ser un discípulo sin antes no he oído, creído y obedecido el evangelio de la Biblia. Esto el apóstol Juan lo habla en todos sus evangelios y en el capítulo 1, desde el verso 1 al 10 hasta el 13, exactamente, él nos dice así, que en el mundo él estaba, refiriéndose a Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas muy específicas. Uno, lo recibieron como lo que es, como el Cristo. Recibieron, entendieron, aceptaron que Jesús es el Mesías prometido desde el Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros. Ellos pudieron tener esta gracia de Dios para poder recibirle de esta manera. No lo recibieron simplemente como ellos quisieron o como ellos pensaron, sino que lo recibieron tal y como Dios lo envió, porque Dios envió a su Hijo para que cumpliera y para que ejerciera la función del Cristo, y para que aquellos que pudieran creer esto, entonces dejaran de ser personas separadas de Dios, personas hijos de Satanás, y ser hijos de Dios. El verso 13 nos dice que estos hijos de Dios que nacen por esta obra del Espíritu Santo al recibir y al creer, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Son engendrados de Dios, así como Dios engendró a Jesús a través de la obra del Espíritu Santo, así nosotros también somos engendrados en Él a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, revelándonos al Cristo. Ahora, a esto se refirió Jesús cuando el propio Jesús, quien es el Cristo, cuando le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Deja muy claramente que es imposible poder entrar y disfrutar del reino de los cielos y de todas sus riquezas y de todo lo que tiene sin antes haber nacido de Dios. En Juan capítulo 3, del 3 al 6, se explica toda esta obra. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que naciere del agua y del espíritu, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, un verdadero discípulo es alguien que ha nacido del Espíritu Santo. Es alguien que ha podido tener esta experiencia donde Dios le ha revelado y ha creído precisamente el Evangelio, y esta acción de recibir y creer el Evangelio nos determina como hijos de Dios, y luego pasamos a ser personas que somos enseñados por el propio Espíritu Santo a través de cualquier obrero o siervo de Dios que comienza a compartirnos el Evangelio para conocer y entender de manera profunda, sólida y clara la verdad de que Jesús es el Cristo, y luego nosotros poder ser siervos de Dios. Esto lo vemos en 1 de Juan 5:1, porque Juan en su primera epístola, ¿no? Aquí el apóstol Juan deja bien claro cómo puede ocurrir esta obra de que alguien pueda nacer de Dios. 1 de Juan 5:1 lo deja muy claro, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, ahora, ya habiendo nacido de Dios, ya siendo hijos de Dios, comienza una obra de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para aquellos que ya hemos nacido de Dios y pasamos a ser discípulos. En Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, comienza algo aquí y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí habla del comienzo y el final de toda esta obra del Espíritu Santo en nosotros, que comienza permitiendo que nosotros oigamos y creamos que Jesús es el Cristo. Luego esto nos sella como propiedad de Dios y se queda en nosotros como una garantía hasta el día de la redención y del rapto y arrebatamiento de la iglesia. Desde que creemos hasta que la iglesia es llevada a estar con Dios para siempre, hay toda una obra del Espíritu Santo en nosotros todos los días, a todas horas, a todo segundo. El Espíritu Santo es como el anticipo, es un depósito, es una firma válida del contrato de que Dios estará con nosotros, o en Manuel, Dios estando con nosotros todo el tiempo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Y por eso dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y ahora, este poder del Espíritu Santo en nosotros hará que seamos transformados en toda área de nuestra vida y que también tengamos el poder para testificar el Evangelio. De todo lo que Él pueda hacer, quisiera que podamos ver en esta área que Él de a nosotros como creyentes, Él nos ayuda para que seamos transformados, porque la voluntad de Dios es que seamos santificados en toda esta obra, en todo este proceso, y también de que mientras esta obra del Espíritu Santo ocurre en nosotros tengamos el poder para poder testificar el Evangelio. Y aquí entramos entonces en la segunda parte de lo que le hablaba de esta obra del Espíritu Santo. Primeramente le dije que era el Evangelio, ahora vamos al Espíritu Santo mostrándonos y haciéndonos y ayudándonos a hacer el evangelismo. Nacemos de Dios, somos sellados por Dios con una garantía de su presencia en nosotros para, número uno, ser testigos de que Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario, es menester que esta obra de Dios ocurra en nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es algo que es sobrenatural, es de Dios. Y el Evangelio tiene toda oposición de Satanás, porque es la respuesta al único y grave problema que el hombre tiene: el problema de la separación, el problema del gobierno de Satanás y el problema del dominio del pecado para con el hombre. Y al ver este grave problema y nosotros ser los portadores de la respuesta y ser testigos de que Jesús, quien es el Cristo, es la única solución a este grave problema, necesitamos la ayuda divina para poder hacer esta obra y poder testificar, así como en Hechos capítulo 5, cuando los apóstoles pedían confianza y poder y le decían: Señor, mira sus amenazas y concédenos, Señor, testificar con denuedo tu palabra, tu evangelio, y extiende tu mano y haz señales y haz milagros y haz prodigios y haz esta obra que pueda ver toda la tierra de que realmente nosotros somos tus hijos y estamos testificando y estamos compartiendo esta obra. Entonces, de manera precisa, solo los hijos de Dios que son discípulos, que ya esta obra ha comenzado, pueden llevar a hacer esto. Y solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser testigos verdaderos y genuinos del Evangelio de que Jesús es nuestro Cristo. Y somos testigos genuinos por dos razones. Una, porque recibimos y oímos el Evangelio. Y número dos, porque la vida del Evangelio en nosotros nos transforma, nos cambia,
nos renueva, nos hace nueva creación y ahora no solamente hablamos de algo que es abstracto y algo que es lejano, algo que hemos oído o aprendido, no. Ahora podemos hablar de algo que experimentamos y es la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir la vida de fe de manera genuina y de manera clara. No solo repetir o decir que Jesús es el Cristo, sino que esta vida de Dios se vea en nosotros, en cada área de nuestra vida en la que estamos acá. Para dar este testimonio necesitamos irreprensiblemente el Espíritu Santo. Es algo que no hay opción, es algo que se necesita sí o no. Y en Juan capítulo 14, verso 16, el propio Señor Jesús nos hace esta promesa y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Emmanuel, Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, no es la tercera persona, no es una fuerza activa, es Dios en esencia. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Este es el verso 17, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos, porque mora en nosotros y estará con nosotros. No solo que está dentro de nosotros, sino que nos acompaña, estará yendo con nosotros, juntamente nos estará llevando, estará facilitando, estará haciendo posible que podamos cumplir el ir y predicar del Evangelio, porque Él es el que irá con nosotros a hacer esta obra. En Juan 15 y versículo 26, el propio Señor Jesús, quien es el Cristo, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Qué equivocado a veces estamos cuando pensamos que somos nosotros los que tenemos la capacidad de poder dar un testimonio exacto. Y aunque sí nos conocemos las lecciones, y aunque sabemos la Biblia, y aunque decimos todos esos versículos, quiero decirle algo hoy, amados hermanos míos, que en realidad somos nosotros, ¿qué? Instrumento del Espíritu Santo para que Él propiamente, Él, pueda dar testimonio acerca del Cristo, usando nuestros labios, usando nuestra boca, usando las escrituras que leemos, que memorizamos, que aprendemos y están dentro de nosotros. Él ahora nos recuerda en el momento exacto y preciso la palabra exacta y correcta que debemos decir acerca de que Jesús es el Cristo para que alguien pueda creer. Específicamente aquí en este verso 26, no hay duda de lo que el Señor dice aquí. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio acerca de que Jesús es el Cristo? De muchas maneras, pero la más eficaz es a través de la predicación, es a través del testimonio que yo, como templo del Espíritu Santo, como casa del Espíritu Santo, donde Él habita, donde Él mora, Él utiliza su casa para dar testimonio de esta obra. Juan capítulo 16, verso 13, deja bien claro esto y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Qué maravilloso es poder entender que y llegar a esta conclusión, a esta definición de por qué es que el Espíritu Santo es el que hace el evangelismo y es el que cumple la evangelización mundial. Primeramente nos revela el evangelio, segundo nos lleva a hacer el evangelismo y tercero nos guía para cómo hacer el evangelismo se pueda cumplir la evangelización mundial. Toda esta gran obra que está ocurriendo hoy mismo en muchos países y vemos a muchas personas, simplemente es el resultado de la obra del Espíritu Santo guiando a cada uno en cada país de diferentes formas, de diferentes maneras, pero llevando el testimonio de este evangelio que puede reconciliar al hombre con Dios, como dice el escritor, que Dios mismo, es como que si Dios mismo rogare a través de nosotros diciendo,
reconciliados con Dios. Es como que el propio Espíritu Santo hace que nuestra boca se abra para decirle a este mundo reconciliado con Dios. Pero qué hermoso poder comprender que no soy yo, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría, no es mi memoria, no es mi habilidad, no es mi estrategia, no es lo que yo he aprendido, no es la gran revelación que tengo, no, es la vida del Espíritu Santo dentro de mí, haciendo Él a través de mi persona la evangelización. Por eso es que en Juan capítulo 16, verso 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Él nos hace saber cada detalle, cada cosa que nosotros necesariamente requerimos hacer. El Espíritu Santo es quien puede hacer que un ser humano pueda reconocer que está separado de Dios. Cuando abrimos nuestra boca y el Espíritu Santo nos recuerda los pasajes bíblicos que ya conocemos, que hemos estudiado, y lo damos a conocer a través de una obra reveladora y poderosa. Él utiliza esta palabra de Dios que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, los coyunturas, las intenciones del corazón, y de manera precisa y de manera clara, este Espíritu Santo hace que esta persona que ahora está escuchando este evangelio de Dios pueda creer y entender que todo su problema no es el que aparentemente tiene o que entendía que tenía. No, hay una obra donde el Espíritu Santo convence a este hombre de que su verdadero pecado es uno, es que está separado de Dios, es que se ha alejado de Dios, es que se ha rebelado contra Dios, es que toda su vida ha vivido lejos de Dios por su propio camino, por su propia cuenta, haciendo lo que le agradaba a sí mismo, y por naturaleza era un enemigo de Dios. Y cuando un solo a través de la obra del Espíritu Santo, un ser humano logra comprender esto, solo a través de esta obra, no hace falta que le digan a alguien que es mentiroso porque sabe que es mentiroso. No hace falta que alguien que roba le digan que es ladrón porque él sabe que robó. No hace falta que alguien que ha maldecido a alguien que le digan que está haciendo algo mal dicho, que está hablando mal, porque él lo sabe. Esto no hace falta que vengan y se le convenza, no. Pero lo que sí la gente no puede ver es que está separado de Dios porque ellos se apartaron por su camino y están viviendo de una manera tan moral o ética o profesional, haciendo tantas cosas que en su propio juicio creen que es correcto porque son sabios en su propia opinión y creen que van por un camino correcto. Israel en Jeremías se apartaron cuando el Señor les dijo, paraos en los caminos, preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino y andad por él, porque ellos creían que iban bien. Se necesita una obra poderosa del Espíritu Santo para hacernos entender, aún a nosotros mismos los discípulos y aún a aquellos que están fuera de Dios, que vamos mal, que en algún punto nos hemos separado de Dios o que toda nuestra vida nos hemos alejado de Dios. Esta es la obra que debió ocurrir en el pueblo de Israel, que era un pueblo sumamente religioso, que creía que por los sacrificios, el guardar la ley y vivir de una manera casta y respetuosa y irreprensible, estaban con Dios. Pero desconocían que aún a pesar de dar el culto, aún de hacer el sacrificio, Dios ni aceptaba este culto, ni aceptaba este sacrificio, y que todos ellos lo que hacían era simplemente vana palabrería, y que este culto no era aceptable a Dios, pero ellos daban el culto, ellos creían que el culto Dios lo recibía. Se necesita una obra para poder entender que vamos mal, que nos equivocamos, y está ahí donde solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Esto ocurrió en la vida del apóstol Pablo cuando él perseguía a la iglesia porque creía que lo hacía bien. Él mataba a los creyentes porque creía que lo hacía bien. Él hacía tantas cosas y dice luego que lo hacía por ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocía de manera clara y precisa que estaba dando golpes contra el aguijón, que estaba dañando a la obra maestra del Espíritu Santo, que era la iglesia que acababa de creer, la iglesia que acababa de surgir.
y él se estaba levantando con toda su religión y con todo su celo de Dios contra aquella iglesia naciente que había de todo, que era el resultado de todas aquellas personas que creían con un corazón sincero que Jesús es el Cristo. Hasta el momento en que Dios decide revelarle al apóstol Pablo que está equivocado, que no es así. Entonces, tanto los inconversos que nunca han escuchado a Dios, como cualquier ser humano desde el punto de vista religioso, necesita la obra del Espíritu Santo para que ser convencido de que lo que está haciendo no está correcto. Por eso es que Jesús y Juan el Bautista, cuando comenzaron a predicar, su mensaje fue: arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Porque ellos estaban dando un culto a Dios, a este pueblo. Ellos adoraban a Dios, pero estaban separados de Dios, pero no lo entendían. Por eso Juan le decía generación de víbora a estas personas, y ellos se preguntaban: ¿por qué me dice generación de víbora si yo soy un hijo de Dios? Ellos creían ser hijos de Dios. En Juan 8:44, estas personas decían: yo soy hijo de Dios, y decían: yo soy hijo de Abraham. Abraham tenemos por padre. Ellos estaban ciertamente convencidos en su propia mente de que eran de Dios, y se necesitaba una obra del Espíritu Santo para que pudieran entender que tristemente no era así, no era real. Esto es algo muy profundo. Por eso es que el Espíritu Santo para hacer el evangelismo. Primero, porque Él nos revela el Evangelio. Segundo, porque Él nos da el poder para testificar. Tercero, porque Él es quien usa nuestra voz y nuestras palabras para poder comunicar este mensaje. Cuarto, porque Él es quien nos guía a dónde tenemos que ir, a quién tenemos que ir, cuándo tenemos que ir. Y finalmente, cuando estamos en ese lugar, cuando estamos delante de esas personas, Él es el único que puede hacer que estas personas puedan creer que Jesús es el Cristo. Después de Él, hacerle entender y que vean que han estado separados de Dios todos los días de su vida. Esto es algo que ocurre solo de esta manera. Número 4, le decía que íbamos a ver la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio, el evangelismo y ahora la evangelización mundial. ¿Cómo vemos esta obra y esta guianza del Espíritu Santo en la evangelización mundial? Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios, como resultado que tienen, son guiados por el Espíritu de Dios. Y si yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces debo de revisar ese punto. Pero dentro de toda esta guianza, ¿cómo Él nos guía? A veces si no estamos con un corazón dispuesto a ceder todo lo que normalmente nosotros entendemos, no podremos comprender toda esta guianza. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, verso 2, vemos ahí cómo había una obra maravillosa en la iglesia de Antioquía. Hubieron diferentes movimientos evangelísticos a través de toda la Biblia. Por ejemplo, el movimiento evangelístico en Jerusalén fue obra maravillosa del Espíritu Santo cuando en Pentecostés Pedro da aquel sermón y aquella prédica, y él da testimonio de que Jesús es el Cristo, y 3,000 personas creen. Luego 5,000 personas más creen. Luego con el centurión romano, allí con Cornelio, Pedro también llega a aquella casa y toda su casa y toda su familia cree. Ya había habido una obra del Espíritu Santo en toda esta persona. Ahora, estas personas siguen corriendo y en toda Judea y Samaria surgen movimientos evangelísticos, y estas personas que pasaron por Judea y Samaria llegan a Antioquía, testifican el Evangelio ahí a los gentiles, y creen un gran número de personas, de hombres y de mujeres, y se quedan allí durante un año, y la iglesia crece y la iglesia es fortalecida. Y habían dentro de todo este tiempo hombres y mujeres que ministraban al Señor, ayunaban, habían profetas, habían hombres de Dios allí, que estaba aquello, una iglesia sólida, punto que realmente todos nosotros hoy quisiéramos tener una iglesia como la iglesia que se encontraba en Antioquía. Pero estando ellos en su comodidad, estando ellos allí viendo la iglesia crecer,
viendo cómo toda esta región se estaba salvando, dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, vayan y hagan la evangelización mundial. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Qué obra era esa? La obra de ir y salir, no solamente que hacen en Antioquía, sino ir a todas las demás regiones y que se cumpla lo que Jesús propiamente había dicho, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta obra debía de cumplirse y el Espíritu Santo está pegado de lleno y de lleno bien claro de que esta obra va a ocurrir. Por eso comisiona a hombres y a mujeres para que esto suceda. El propio Jesús nos envió de manera clara. Él dijo, id, y vemos que esta misma obra que Jesús hizo en los apóstoles, el Espíritu Santo lo hace ahora ¿en quién? En Pablo y en Bernabé. Él comisiona a estos dos hombres para que surja el movimiento evangelístico más grande que ha ocurrido en todos los tiempos. Y ellos salen siendo enviados por el Espíritu Santo y comienzan su viaje misionero. Ahora, en Hechos capítulo 16, versos 5 y 6, el propio Espíritu Santo que lo había enviado, que le había dicho a dónde tenían que ir y cómo tenían que ir, en Hechos 16, 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en números cada día. Cada día el Señor añadía a la iglesia lo que debían de ser salvos. No es como tal vez en estos tiempos que los dignos aparecen a uno hoy y otro el año que viene y el otro por allá. No, en este momento había un mover de Dios que el Señor añadía a la iglesia cada día. La iglesia aumentaba, el número de los discípulos aumentaba. Esta expresión está escrita en varias partes del libro de los Hechos, cómo aumentaba y se multiplicaba el número de los discípulos, y hombres y mujeres no pocas creían, y griegos y judíos. O sea, que había un movimiento poderoso de salvación, todo movido por la obra del Espíritu Santo. Y el verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Por quién? Por el que lo comisionó. El que le dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hubo un momento que le dijo, no es ahí donde quiero trabajar, no es en ese pueblo, no es en ese territorio, no es con esa gente. Este mismo Espíritu Santo fue el que le dijo a Pablo cuando estaba en Corintio, Pablo, no temas las amenazas de ellos, porque tengo mucha gente en este pueblo, porque ya he trabajado en el corazón de ellos. Muchos están sedientos de escuchar el evangelio, muchos están listos, sus corazones y sus mentes están preparadas. Ya he trabajado, ya lo he convencido, ya lo he redarguido, ya solamente hace falta que escuchen el evangelio. No te detengas, ve y habla. Esto ocurrió ¿dónde? En Corintio. Pero ahora, queriendo él pasar a un lugar, el Espíritu Santo le dijo, quieto. Sí, pero quiero hacer la evangelización mundial. Sí, pero ahora no, en ese lugar ahora no. Entonces vemos cómo toda esta guianza, nosotros como discípulos debemos de entenderla, debemos de comprenderla. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y también nos dice a quién hablarle. Por ejemplo, Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Los llevó directo a la persona que estaba preparada. ¿A quién? A un tesorero de Candace que había venido a adorar. Pero en Jerusalén, cuando Pedro predicó, no reaccionó. Él estaba ahí cuando el Pentecostés, él había venido a adorar, salió, estaba leyendo el libro del profeta Isaías y el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón y hizo que Felipe saliera de una ciudad que estaba en un gran movimiento evangelístico para salvar a un hombre. ¿Por qué? Porque este hombre iba a ser responsable de llevar todo este evangelio hasta otro continente y así continuara la evangelización mundial. También el Espíritu Santo nos advierte en medio de este movimiento, haciendo la evangelización mundial, nos advierte de lo que va a ocurrir y nos prepara
para los padecimientos por causa del evangelio. Hechos capítulo 20, versos 22 y 23, el apóstol Pablo dijo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le decía que esto iba a acontecer, no para que huyera, no para que tuviera temor, no para que se fuera a otro lugar, sino para que pusiera su rostro como un pedernal y supiera que ya lo que Jesús le había dicho cuando Pablo tuvo su encuentro y la revelación del evangelio, ya todo esto iba a acontecer. Pero también este propio Espíritu Santo nos ayuda a orar y a interceder conforme a la voluntad de Dios para que se haga la evangelización mundial. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También nos da la capacidad divina o dones espirituales para testificar el evangelio. 1 Corintios 12, 7 hasta el 11. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí aparecen todos los dones y ministerios que obran. Y el verso 12, el tiempo se terminó. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No solo nos comisiona, no solo nos advierte, no solo nos dice dónde ir, no solo nos dice a quién ir, sino que también nos da las herramientas sobrenaturales y la capacidad y autoridad divina nos implementa para poder llevar esta obra. Y finalizo diciendo que el Espíritu Santo está ligado de manera directa al retorno del Señor. Cuando ya hayamos predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo vayan a resucitar, ahí está presente el Espíritu Santo. Romanos 8 del 1 al Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, con el poder de su Espíritu Santo. Cuando suene la final trompeta, seremos arrebatados. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y termino con este texto, por favor, leámoslo todos juntos con paciencia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, amada iglesia, alentaos los unos a otros con estas palabras. El Señor viene pronto. El Espíritu Santo nos revela el Evangelio, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer el evangelismo, el Espíritu Santo nos ayuda y nos confirma para cumplir el pacto de la evangelización mundial,
y el Espíritu Santo levantará a la iglesia cuando suene la trompeta. Que Dios le bendiga, que la gracia del Señor siga con cada uno de ustedes y que Dios nos dé muchas gracias para poder permanecer hasta el final. Padre, gracias por tu favor, gracias por tu bondad, gracias por tu ayuda. Ruego que de manera precisa esta palabra haya quedado profundamente en nuestros corazones y ruego que tú nos ayudes, Dios, para permanecer firme, creyendo este evangelio, haciendo el evangelismo, cumpliendo el pacto de la evangelización mundial hasta el día de tu retorno. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te damos gracias y te decimos amén. Dios bendiga, amados hermanos. Maranata.